Soy Norma Morandini, los invito a que nos acompañen para ver un programa especial sobre la democracia, este sistema que se va modificando con el tiempo, que hemos tenido consenso del nunca más, pero también para evitar venganzas futuras tenemos que tener consenso sobre nuestra historia. 3 décadas democráticas bien definidas. Estamos ingresando en la 4ª, la que llamamos la construcción cultural. La democracia es el único sistema que se modifica con el tiempo, vale mirar atrás y analizar este proceso democrático. Tenemos 3 décadas democráticas, estamos entrando ya a la 4ª década y hemos pasado de la denuncia de la violación de los derechos humanos a hoy que decimos que es la década cultural, la que tenemos que compartir los valores para que efectivamente podamos construir una conversación o un diálogo democrático. El sentido de este programa es haber analizado, recordado o mirar un poco desde la sociedad, desde los valores, cómo ha sido ese tránsito de la denuncia de la violación al hoy en el anuncio de los derechos, ¿no? Para eso, en la primera década democrática, que fue la que nació de la mejor manera, la que condenó lo que había sido tradición política, que es la violencia que hubo en nuestra historia, el juicio a las juntas, que significó no solo este fin de la impunidad, sino el mayor consenso al que llegó nuestro país, que es el nunca más. Por eso, qué mejor que hablar con Ricardo Gil Lavedra, protagonista fundamental de ese periodo, que los que tuvimos el privilegio de vivir ese juicio histórico que hoy nos enorgullece, decimos que fuimos más lejos que nadie, es decir, yo evocar siempre me provoca una enorme conmoción y una enorme emoción. Por eso, es decir, agradezco mucho que estés, Ricardo, para ayudarnos en este recorrido de la democracia, evocar esa primera década que yo creo que fue la de la primavera democrática, porque nadie le preguntaba al otro, sos radical, sos peronista, sos socialista. No lo hicieron las víctimas, no lo hicieron ustedes, que no especularon políticamente si la democracia iba a durar, que tal vez creo que es el gran... tienen muchos méritos, pero había que estar en esa época cuando los Falcon todavía estacionaban en la puerta de tribunales, ¿no? ¿Cómo vives esa evocación? Bueno, me parece que los primeros años de la recuperación democrática todos los vivimos con cierta nostalgia, porque es el momento en el que uno deposita en la democracia probablemente mayores aptitudes de la que tiene, ¿no? Parecía que en ese momento recuperar la libertad, recuperar la expresión, recuperar la confianza en el principio de soberanía popular, todo podía solucionarse. En aquel momento creíamos que la democracia y la libertad eran la llave mágica que podían solucionar todos los problemas de la Argentina. Y creo que este espíritu, esta apertura hacia la libertad, se vivió desde todas las fuerzas políticas. Por eso esa sensación que tenemos de recordar con cierto aire nostálgico esos años, ¿no? Que por supuesto que fueron difíciles, porque toda transición democrática lleva a un objetivo central, que es la continuidad. Es decir, todo gobierno de transición lo que quiere es poder entregar el mundo a otro gobierno, el mando a otro gobierno democrático, es decir, que no puede interrumpirse este proceso. Y esto no era una cosa sencilla, sobre todo porque esta recuperación democrática estaba asignada por la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, la violencia de los años 70 y después los crímenes de la dictadura. Y sobre todo crímenes acerca de los cuales yo creo que gran cantidad de la población no tenía
noción de su magnitud, de su alcance, etcétera, y creían de buena fe el discurso de los militares acerca de que se los debía premiar por haber derrotado el terrorismo y devuelto a la democracia, ¿no? Por eso la decisión que en ese momento tomó el presidente Alfonsín fue muy difícil. Digo muy difícil porque tenía obstáculos jurídicos, obstáculos políticos para llevarla a cabo. No existía en ese momento lo que hoy llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, con todas sus categorías, y fue una apuesta a que la democracia pudiera construirse de una manera distinta. Yo creo que la decisión de Alfonsín significó de que pudiéramos ir edificando la democracia sobre la base del Estado de Derecho, sobre la base del respeto a las reglas, sobre la base del principio de no impunidad. Y yo creo que por eso me parece que la labor extraordinaria que llevó a cabo la CONADEP en su momento y el juicio han quedado incrustados como una bisagra ahí de la transición democrática. Sí, yo recuerdo siempre, como siempre me parece que fue el momento de la primavera democrática, que éramos todos buenos, teníamos enorme confianza y esperanza. Pero ahora un poco releyendo y viendo imágenes de lo que fue cuando Sábato entrega la documentación de la CONADEP, que eran los testimonios que habían recogido y que les sirvieron a ustedes para poder juzgar a las juntas. Sábato dice, solo la democracia nos protegerá, ¿no? Algo que no era un valor. Yo pertenezco a una generación que es la de los años 70, que no creíamos en la democracia, creíamos en la revolución. En las universidades no nos formaban para las carreras que habíamos elegido, es decir, sino que era muy clara esta idea de la revolución socialista, ¿no? ¿Qué nos pasó para que no tuviéramos encarnadas estas ideas, o era natural en un proceso por haber hecho el juicio tan inmediatamente después, ¿no?, del fin de la dictadura? Quiero preguntarte antes, ¿te parece que la sociedad participó o fue un juicio hecho casi a espaldas de la sociedad que celebraba el advenimiento de la democracia, no vio la humillación de una guerra perdida como fue la de las Malvinas? Es decir, ¿cómo viviste ese periodo? ¿Te parece que la sociedad, que el juicio se hizo a espaldas de la sociedad? A ver, a espaldas no, porque había una muy fuerte demanda también de justicia. Es decir, estaban las víctimas, estaban los familiares, estaban las organizaciones de derechos humanos, la presión también internacional. Había muchos elementos que clamaban por justicia. Lo que ocurre es que en aquel momento la sociedad estaba muy segmentada, porque por un lado, repito, estaban los militares con una enorme cantidad o porción de la población que decía que no había pasado nada, que se habían cometido nada más algunos excesos, pero que gracias a los militares teníamos democracia porque habían podido eliminar al terrorismo. Y del otro lado era la aparición con vida. Cuando sube el gobierno democrático, la gran cantidad de familiares y de madres, bueno, tenían la esperanza de poder recuperar a sus hijos y a sus familiares. Creían, incluso por supuesto, de muy buena fe, de que tenían escondidos en algún sitio. Por lo tanto, el primer reclamo que tenía el gobierno civil era, bueno, ahora sí queremos saber qué pasó con nuestros hijos. Por eso la propuesta, yo creo que hizo en ese momento el gobierno, la apuesta, no exenta de riesgo, era, bueno, primero la verdad, saber qué pasó. Y ahí yo creo que la labor de la CONADEP fue extraordinaria, ¿no? Porque empezó a correr ese velo de misterio que había, y que la que develó por primera vez la extensión que tenía el plan criminal que se llevó a cabo. Y segundo, el juicio, es decir, poder llevar a juicio a los máximos responsables de que eso hubiera ocurrido. Juicio en el cual yo quiero destacar la labor o el papel que cumplieron los testigos, las víctimas, ¿no? Porque no era fácil sentarse en ese momento a declarar frente a las cámaras y públicamente lo que había ocurrido, cuando los autores estaban en libertad y muchos con poder de comando.
es decir, los responsables, no los máximos, pero muchos de los responsables, de los autores de estos crímenes, uno se lo podía encontrar en el subte, en la esquina de su casa. Y esa atmósfera de miedo había que vencerla. Era muy importante la valentía que tuvieran los testigos y las víctimas de sentarse públicamente frente a un tribunal a contar la verdad. Por eso yo creo que la democracia nuestra nace realmente de la mejor manera, porque hay dos protagonistas fundamentales que fueron los sobrevivientes, que fueron los familiares, que vencieron no solo su propio miedo, su terror, sino que recuperan una palabra jurídica, y frente a ustedes, que son los otros grandes protagonistas, que no especulan políticamente, que cumplen lo que de alguna manera tengo la sensación que es que la historia los atropelló, y ustedes también, es decir, requirió mucho coraje, y esto por eso es bueno evocarlo, ¿no? Y el otro aspecto, es decir, a mí personalmente es inevitable que haga una consideración personal. Me llevó mucho tiempo entender que al desaparecido nadie lo vio morir. Entonces, como nadie lo vio morir, es decir, hubo mucho tiempo de no reconocimiento, de no creer eso que decías antes, ¿no? No se creía, y estaban los militares todavía que con el aliento sobre la democracia que nacía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo observas esto que nos ha pasado de no haber tenido una continuidad en esta evolución, de haber tenido una década como la pasada, donde ha habido una ofuscación democrática y hay una utilización política de los derechos humanos, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos todavía un obstáculo, una cuenta para saldar, que es una mirada más globalizadora, una mirada más omnicomprensiva del fenómeno de la violencia de los 70. Cuando esta se consiga, y yo creo que muchos de los obstáculos a este camino han sido puestos por el gobierno anterior, con una visión absolutamente facciosa de la cuestión, que ha obturado un análisis serio, responsable, que pudiera ayudar a construir una memoria colectiva. Ahí hay una cuenta para saldar, y hay otra cuenta para saldar porque yo creo que también nos falta bastante de verdad. Están culminando o están, espero, en su etapa final los procesos por las violaciones masivas a los derechos humanos, y eso va a saldar las cuentas de la justicia, pero falta mucho para saldar las cuentas de la verdad, ¿no? Yo creo que todos los familiares, todas las víctimas, tienen derecho a saber qué ocurrió. Y esto es la manera de poder elaborar nuestros duelos y elaborar nuestras propias historias, ¿no? Y yo espero que la Argentina pueda de una vez por todas superar estos fantasmas del pasado. Sobre todo porque nos demanda una responsabilidad en mirar el pasado, ¿no? Yo creo que todos hemos sido responsables. Por supuesto que hay responsabilidades diferentes, pero para encontrar el país en muchas de sus crisis y demás, creo que en la medida que no seamos capaces de reconocernos parte y responsables de ese pasado, sobre todo los que tuvimos 20 años en los 70 y de alguna manera caímos en la tentación o pensamos que la violencia política podía ser un camino, ¿no? Yo también confío que podamos mirar con honestidad ese tiempo en el que nos desquiciamos, y repitiendo siempre esto de que la democracia tiene que estar unida a principios, y los principios son los derechos humanos que tenemos incorporados en nuestra Constitución. Lo que falta, a veces yo uso una palabra que eriza, pero digo, el momento de la reconciliación, que no es lo individual, es la reconciliación colectiva, porque ¿qué hace la dictadura? Viola la convivencia democrática. En algún momento tendremos que recuperar
la convivencia democrática. Eso es lo que se llama reconciliación y que todavía entre nosotros genera tanta eriza todavía, ¿no? La posibilidad de entendernos recíprocamente, siempre en clave de algunos principios fundamentales que son los derechos del hombre, ¿no? Los derechos humanos. Pero la posibilidad de entenderlos y sobre la base de la verdad. Es decir, sin engañarnos, sin efectuar idealizaciones muchas veces absurdas, es decir, mirando las cosas como sucedieron. Gracias, Ricardo, y sobre todo no caer en la irresponsabilidad de cuando transmitimos la historia, falsificarla, ¿no? Porque dicen que cuando las sociedades no llegan a un consenso histórico corren el riesgo de estar anidando una venganza futura, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias. Al contrario, Norma.